Buenas tardes a todos. Hoy en nuestro último día de clase vamos a analizar algunos conceptos importantes referentes a balances de inventarios. Vamos a estudiar el concepto, definición de inventarios, registros, balances y de esa forma poder concluir el desarrollo del programa de Economía y Administración de Empresas Pecuarias. ¿Qué es un balance? Para los futuros médicos veterinarios es algo llamativo, es algo nuevo, conocer referente al balance, pero siempre lo escuchamos. El balance para una empresa, para una persona, es un documento contable donde indica la situación tanto económica y financiera de una sociedad en un momento concreto, ¿verdad? También se dice que es la fotografía de los bienes, derechos y obligaciones de una compañía en una fecha determinada. El balance general de la situación o estado patrimonial también sería de una empresa corresponde a un informe financiero contable donde se debe reflejar la situación económica y financiera de una empresa en un momento determinado. Ese es el balance. El balance también es conocido como la situación contable o estado patrimonial o estado financiero, el cual refleja en un momento determinado informaciones económicas y financieras de una empresa, separadas siempre en tres partes: masas patrimoniales, activo, pasivo y patrimonio neto. Activo son todo lo positivo, como su nombre lo indica, a favor del contribuyente o de la empresa. Pasivos son todas las obligaciones que dispone el contribuyente, la empresa u organización. Y patrimonio sería todo lo que posee. Es la sumatoria del activo y el pasivo de la organización, que es igual al patrimonio de la empresa. ¿Para qué sirve un balance? Normalmente cuando necesitamos sacar un préstamo, nuestra empresa o nuestra organización o nosotros como profesionales queremos sacar un préstamo y nos pide el balance de los últimos 3 años. Eso es para ver nuestra situación financiera, económica, de la capacidad de pago que pueda tener si es que se le otorga un préstamo. Entonces sirve para conocer si una empresa goza de liquidez financiera, si tendrá capacidad de pago. El balance nos muestra de forma ordenada y coherente la composición financiera de una empresa en cuanto a su activo, su pasivo y patrimonio neto en la fecha determinada. La actualización del balance es fundamental y obligatoria. Como mínimo una vez al año se debe realizar un balance. Es un documento público para todas las empresas, lo cual es bastante importante para posibles inversiones que se puedan realizar en dicha empresa o algunas actividades más que pueda realizar. Entonces, también conocida como balance situacional o balance contable o estado situacional patrimonial de un estado financiero, en donde se refleja en un momento determinado informaciones referentes a la empresa. ¿Qué es el inventario? Estudiamos rápidamente en el desarrollo del método LIFO y FIFO de cómo determinar la cantidad de productos en ese momento dentro de la empresa, donde le dábamos primera entrada, primera salida, pero vamos a definir qué es el inventario. A veces escuchamos que en las empresas se cierran porque están haciendo inventario. ¿Qué significa eso? Es un documento simple en contabilidad y consiste en una relación detallada, ordenada, por supuesto, y valorada de todos los bienes que dispone, ya sean derechos, obligaciones, que serían las deudas, una empresa, ¿verdad?
Cuando realizan inventario de productos, ¿qué es lo que hacen? Verifican la cantidad exacta de productos existentes en la empresa. Cuando se realiza inventario general de una organización, analizan de forma detallada todos los bienes, derechos y obligaciones o deudas de una empresa, y el cual sirve para comprobar cuáles son los elementos que componen el patrimonio de una empresa en un momento determinado. También es importante tener en cuenta que dependiendo de las necesidades del negocio deberá realizar un inventario de forma semanal, mensual. En la antigüedad los inventarios se realizaban por medios físicos en un papel, pero ahora lo más común es que se mantengan de manera centralizada en base de datos o en computadoras, ¿verdad? Eso ya facilita. Se entra en el sistema, se verifica la cantidad, se compara con la cantidad existente de mercancías, por ejemplo, en el depósito, y de esa forma se va realizando, se va puntuando nomás ya para la realización de inventario. En la antigüedad se anotaban la cantidad de productos en papeles y se iba descontando. ¿Cuáles son las funciones principales de un inventario? Cumple tres funciones. Es la base de las cuentas anuales en caso de que el inventario sea general, ¿verdad? Donde se analizan las deudas, las obligaciones, activo, pasivo de la empresa de forma general. Y en caso de una empresa, lo que refiere a producto, para ver la cantidad de producto existente en stock, por ejemplo. Sirve también para detectar posibles pérdidas por robos, mermas, etcétera, en caso de productos. Entonces es muy importante hacer un control siempre de lo que figura en el sistema y de lo que está en el depósito para detectar robo principalmente, ¿verdad? Con él también se puede corregir posibles errores de registros en contabilidad de existencia. ¿Cómo se puede corregir esos errores? Supongamos que cargamos en el sistema, vino 5 productos, pero sin querer colocamos un 0 y se convierte en 50. Entonces se hace un control cruzado, se verifica en el sistema, se compara con la factura cargada y también con la cantidad de productos existente en el depósito. Para llevar a cabo correctamente un inventario es muy importante tener en cuenta informaciones contables de cuánto ya se vendió y cuánto debe existir acorde a las facturas de compra. Entonces ahí se aplica el método LIFO y FIFO de vuelta. Y es importante que reúna ciertas características el inventario para que pueda facilitar el trabajo. Debe ser íntegro, preciso, eficiente, debe ser claro. Es muy importante identificar la existencia que puedan asignar posteriormente, ¿verdad? Y la verificabilidad también, puntualidad. Los empresarios siempre que presentan el libro de inventario en un momento determinado normalmente dura el plazo previsto para ello. Existe un plazo determinado para que ellos puedan realizar inventario y presentar un informe. ¿Cómo hacer el inventario y qué tipos de inventario? Les decía que en la antigüedad se anotaban en papeles. Existen todavía. Hace poco tuve la experiencia de ver donde estaba una persona encargada de ventas y anotaba todos los productos que vendía, y de esa forma para poder controlar. Y en la antigüedad sí se manejaba. En la actualidad la tecnología ha facilitado bastante el trabajo muy complicado que es de llevar el inventario. ¿Cómo hacer y cuáles son los tipos? Es muy importante tener en cuenta que las empresas disponen de activos tangibles que no se pueden tocar ni ver, por ejemplo, e intangibles, que sí, hay unos que se pueden ver, tocar y otros que no. Los activos tangibles son, su propio nombre lo indica, aquello que se puede tocar y que tienen forma física. Intangibles son los que no se pueden tocar. En cambio, ¿qué tipo de activos serían eso? Lo que no son materiales, pero que constituyen un recurso muy valioso. Entre los diferentes activos intangibles pueden ser los patentes, marcas y derechos del autor, por ejemplo, que posee la empresa. Dependiendo de si los activos son tangibles,
físicos o que se pueden tocar o intangibles el tipo de inventario que debemos realizar es diferente. Ahí encontramos los tipos de inventarios. El inventario físico, en lo que refieren a los productos que se pueden tocar. Inventario de bienes intangibles. Existen bienes que pueden contarse porque no son físicos, como los bienes intangibles de activos corrientes, deudas que no pueden contar físicamente, pero que sí o sí deben registrarse. Otro tipo de inventario es el inventario periódico, otro tipo de inventario también que pueden ser inventarios permanentes. Periódico es el que se hace cada cierto periodo, tipo cada mes, cada trimestre, semestre. Permanente es lo que se hace constantemente, las cuentas en base a datos de actualización automática en base a los sistemas. Inventario inicial en contabilidad. Supongamos que vamos a ya saber qué significa un balance general, que es el reflejo o la fotografía de la situación económica financiera de una empresa. ¿Y cómo se realiza un inventario en contabilidad? Es determinar el inventario, es crucial para la planificación de un ejercicio contable futuro, porque debemos poner con cuánto producto iniciamos y dentro de cierto tiempo con cuánto producto contamos. Entonces, por una parte, si sobreestimamos el inventario que tenemos, es posible que nos quedemos en algún momento del ejercicio sin stock. Sí o sí se debe determinar el inventario inicial y tengamos que pausar nuestra actividad parcial e incluso total por culpa de eso. Entonces es muy importante. ¿Qué es un inventario final? Si debemos tener un inventario en contabilidad al inicio, ¿qué significa eso? Debemos tener un control al comenzar una actividad y al finalizar. El inventario final es la cantidad de existencia, así como su valor correspondiente al final de un periodo contable que normalmente es de 12 meses. Entre sus principales usos están determinar la ganancia o pérdida durante el periodo. Solamente con la diferencia del inventario inicial y final, entonces acorde a los costos más gastos se va a determinar la utilidad. Asimismo, es crucial a la hora de determinar si se realizan ajustes presupuestarios también. El inventario final es un ejercicio contable que determina el inventario inicial del siguiente periodo. ¿Qué significa eso? Si el periodo 2020 en enero iniciamos con 120 productos, en diciembre cerramos con 240, el inventario final va a ser de 240. Nuestro inventario inicial del año 2021 va a ser de 240. Entonces es por eso muy importante. ¿Cuáles son los métodos de valoración de inventario final? El factor más importante que afecta al valor del inventario final es el método de valoración que elige la empresa. El cliente podría obtener descuentos por compras o pagar tarifas por entregas urgentes o entregas rápidas, ¿verdad? Además, cuando la economía experimenta la inflación, los precios tienden a subir en todos los ámbitos. ¿Por qué es importante tener el inventario inicial y final? Porque en el inicio yo tenía 120 productos que su costo era 5.000, pero con la inflación yo tenía todavía en stock 120, pero empecé a adquirir más 100 de productos que el costo ya es diferente, entonces se saca un promedio para que tengamos el precio final. Es por eso fundamental tener el inicio y final de inventario para poder tener un nuevo inicio el siguiente periodo. Todo esto se modifica el precio de cada unidad luego de que la empresa elige un método de valoración, ¿verdad? Durante el periodo de alza de precios, las presiones inflacionarias, se aplica el método FIFO, primero en entrar, primero en salir. Genera una valoración de inventario final más alta que FIFO, último entrar, primero en salir, ¿verdad? Eso va a variar la cantidad de ganancia o utilidad.
La importancia del inventario final. Muchas compañías realizan un conteo físico del inventario a fin de año para verificar si el inventario que realmente tienen disponible representa lo que aparece en un sistema automatizado. Es lo que anteriormente explicábamos. Es para que se demuestre lo real. De repente, si hubo algún robo, al mismo tiempo se detecta, ¿verdad? Un conteo físico de inventario lleva a una valoración más precisa del inventario. Para los fabricantes, este monto de inventario final es crucial para determinar si se ajusta al presupuesto o si hay algunas ineficiencias en la producción. Entonces, es por eso es fundamental tener un inventario final cada cierre de periodo. Además, ya que el periodo del siguiente informe comienza con un saldo inicial, lo que le explicaba anteriormente. ¿Cómo calcularlo? Se calcula de tres formas. El primer método hay varias formas de calcular el costo del inventario final de una empresa. El primer método es contar físicamente la cantidad de cada artículo. Es sacar del sistema, ir a contar en el depósito. Los costos unitarios reales deben ser consistentes con el método de costo del LIFO-FIFO o el promedio ponderado, ¿verdad? El promedio ponderado se suma el inicio más el fin y se hace un promedio asumido por la empresa, ¿verdad? La empresa puede elegir qué medio o método va a aplicar, si es el FIFO, LIFO o el promedio ponderado. Segundo método, se utiliza o se puede utilizar en los estados financieros intermediarios. Es calcular el inventario final utilizando las cantidades existentes en el sistema. Estas cantidades son multiplicadas por los costos unitarios reflejados en el flujo de costos asumido por la compañía y de esa forma se saca. Luego el otro es el nivel básico. En este nivel, sin embargo, el inventario final se puede calcular agregando las nuevas compras al inventario inicial y luego restando los costos de mercancías vendidas y de esa forma se obtiene. Bajo el sistema periódico, el costo de mercancía vendida se deriva de la siguiente manera. Costo de mercancía vendida, que sería igual a inventario inicial más compra menos inventario final para que se pueda determinar la cantidad exacta. ¿Qué son los registros contables? Ya analizamos qué son los inventarios, qué son balances y a qué refieren los registros contables. Son también denominados libros de comercio o libro de contabilidad. Son los documentos físicos de todas las operaciones dentro de una empresa. En lo que refiere a la reforma tributaria, por ejemplo, ya el año anterior aplicó el libro digital, donde en el sistema mismo se cargan todo. Pero también hasta la actualidad es exigida todavía algunos libros físicos. En estos registros se refleja todo movimiento contable del ente económico o de la empresa. ¿Con qué objetivo? De proporcionar información financiera del mismo. Es donde se intervienen las cuentas, por un lado, el egreso, que cuando aumenta se registra por el debe, y por el otro lado, el activo cuando disminuye se registra por el haber. A grandes rasgos nada más la explicación debido al rubro donde ustedes están. Egreso, por ejemplo, es todo lo que sale de una empresa, ingreso es todo lo que entra y así sucesivamente. Este es un ejemplo de un registro contable. Un ejemplo de uno de los registros contables más utilizados, que es el libro caja. Es importante llevar este libro, este registro detallado de los movimientos financieros. Por eso se llama libro caja, que se realizan dentro de la empresa debido a que de allí se analiza la situación financiera y económica para que se pueda tomar decisiones importantes dentro de una empresa o de una organización. De acuerdo a la situación que se observa en nuestro libro caja de los ingresos y egresos que tengamos, entonces en base a ella podamos tomar decisiones. Tipos de registros contables que existen. Hay dos tipos de registros.
registros obligatorios o indispensables y los registros no obligatorios. Los registros obligatorios e indispensables son lo que estipula la ley, como su nombre lo indica, obligatorios exigidos legalmente, que es el libro diario, el libro inventario y balance, y según el Código del Comercio en el artículo 44 que establece como libro indispensable el diario, inventario y balance, que sí o sí debe disponer un comercio, una empresa o una organización. Y existen otros registros no obligatorios que la ley no exige, sino que son lo que la empresa cree que es necesario tener por cada actividad que realiza en la empresa. Por ejemplo, el libro de estado de flujo de efectivo, que es para determinar el flujo de efectivo existente en la empresa, que es el registro de entrada y salida de dinero. El estado de resultado, que es un libro donde se registra todos los ingresos del negocio y las transacciones de gastos. ¿Con qué objetivo? Para que se pueda medir la rentabilidad del negocio. ¿Cuáles son las necesidades que puedo tomar con el balance o las decisiones, digo mejor? ¿Cuáles son los formatos de balance general a tener en cuenta? Puede ser representado de dos formas. La primera, que sería el balance en forma de cuenta, donde se observan los activos totales, pasivos y más el capital contable que dispone la empresa o organización. La segunda, que es en forma de reporte, que también es una forma de balance que obedece a presentar informaciones de acuerdo a la fórmula activo total de la empresa menos pasivo total, que es igual a capital contable. A continuación comparto con ustedes algunos ejemplos. Estos son los tipos de balances que acabamos de ver. El primero es en forma de cuentas y la segunda es en forma de informe. De esta forma cerramos el desarrollo, concluimos el desarrollo de todo el programa. Muchas gracias por su atención. Espero que haya servido estas informaciones que acabo de compartir con ustedes. Para mí fue un placer trabajar en este selecto grupo. Hasta la próxima.